Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y llenar este centro cultural. Bueno, como sabéis, vamos a comenzar con la proyección de Sin Fin dentro del ciclo de 29 fotogramas. Sin Fin, pues yo creo que más que contar de qué va la película, pues es una película que trata del amor, básicamente, del amor romántico y del lado oscuro del amor y de lo que estaríamos cada uno dispuestos a hacer en el amor. Y sobre todo te enamora con dos personajes como son María León y Javier Rey, que tienen una historia que sin una máquina del tiempo yo creo que no sería lo mismo. Y tenemos aquí con nosotros a su productor, José Antonio Urgueta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos una pincelada así por encima sobre Sin Fin. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos, por tener Sin Fin, por esta programación que pinta bien, no solo porque estemos nosotros, sino porque creo que, y desde luego un placer ver una sala tan llena que en un domingo de tanto frío, espero que encontréis el calor en una historia que, como todas las buenas historias, tiene como has dicho, su lado oscuro y tal, pero en el fondo va de los sufrimientos que tenemos todos, y ese ha sido un poco el desafío, ¿no? Cómo contar una historia de amor que parece hoy por hoy lo más fuera del tiempo y sin embargo estamos deseando, ¿no? Lo que pasa es que cuesta así a priori y bueno, me alegro de que hayáis venido, ya sea por los actores, por el calor, porque os han incitado a venir. Espero que os satisfaga. Yo voy a estar después, creo que hay... Sí, correcto. Después de la película tendremos 5 minutos de pausa y vamos a conocer un poquito más sobre Sin Fin, una película de producción malagueña, en una mesa redonda, bueno, en una entrevista, mejor dicho. Así que gracias al área de cultura de Nerja, gracias al Centro Cultural, a Miguel, a la Asociación de Cortos de Vista. Y bueno, vamos a comenzar ya con la película que el público está deseando de ver. Y lo dicho, nos vemos después de la proyección. Muchas gracias. Hasta luego. María, yo quiero pedirte perdón por no abrazarte, por no mirarte, por no estar. ¿Y si recordamos aquel día? Vayamos autobús en autobús como hicimos aquel día. ¿A dónde vamos? ¿Tú no quieres ver la puesta de sol? Pues donde yo diga. ¡Corre! ¡Vamos, chicos, que ya hemos llegado! ¡Corre! Un gusanito te dejo que te comas. Bueno, buenas noches, ya estamos por aquí otra vez. Os podéis acercar los que estáis muy lejos, que de momento todavía no hemos comido a nadie. Pues bueno, vamos a comenzar a conocer un poquito más sobre Sin Fin. Yo soy José Medina, para todo aquel que no me conozca, y él es José Antonio Urgueta, productor de esta película. ¿Cómo llega Sin Fin a ti? Bueno, las películas surgen a veces de una idea o a veces, bueno, siempre hay alguien que propone algo. Yo a uno de los dos hermanos le conocía hace muchos años, él ya había trabajado conmigo en otra película y siempre me hablaba del otro hermano que tenía unos guiones y entonces todavía era muy principiante y eran cortos y tal. Yo no me metí, ellos se hicieron varios cortos, fueron perfeccionando. Ganaron un Goya incluso. La verdad es que crearon un estilo, ya se juntaron los dos a dirigir, crearon un estilo que a mí me gustó, por esa mezcla que tienen de algo clásico, que mete algo también de autor, pero tiene una narrativa y una impronta más clásica. Y nos fuimos encontrando en muchos sitios hasta que un día ya me dijeron, oye, que tenemos un guión y tal. Y bueno, ahí empezó el lío, que ha sido largo porque hicimos un corto. Claro, ahí era donde yo quería llegar, porque aquí en Nerja tenemos el certamen de cortos de vista, tenemos los cortos muy arraigados. ¿Y cómo un corto puede llegar a ser película? Bueno, hay que decir que hacer una película, aunque se haya vuelto algo más normal, sigue siendo un lío muy grande, muy grande, muy grande. Sobre todo porque es como construir un edificio y tener a todo el mundo contratado y todas las burocracias y todas las cosas. O sea, que se pueden hacer proyectos muy indies, que a veces está bien hacerlo, pero hacer una película en condiciones que tenga además
subvenciones, significa que para que te den algo de dinero, que esto la gente oye las subvenciones, bueno, las subvenciones, para que te den a lo mejor el 15% uno y el otro el 10% y tal, el nivel de control y de legalización de las cosas es infernal, ¿no? Infernal. Entonces, para que llegáramos a hacer la película, cuando ellos me buscan con una idea, me dicen, ya no queremos hacer más cortos, ya estamos hartos, llevamos 10 años, hemos hecho, estamos contentos, pero no queremos hacer más. Queremos hacer el largo. Veía el guión, pero entonces le digo, bueno, era muy ambicioso, era más ambicioso todavía, era más internacional y tal. Y le digo, hombre, esto es complicado. Y dice, bueno, si no queda más remedio, haremos un corto. Que creo que podemos conseguir que nos dieran, si conseguimos un premio, bueno, conseguimos 2 premios al proyecto y con eso hicimos un corto en el que se probaron, básicamente era la misma historia, como si fuera un trozo de la historia, y trabajaron los mismos actores, trabajaron de gratis, la verdad es que fue una maravilla, se hizo una producción interesante. Y quedó bien, pero fíjate que no quedó tan bien como sus otros cortos y sirvió para que luego cuando ya nos metimos con el largo se pulieran muchas cosas. O sea, utilizaste ese corto como referencia para captar ese dinero que hace falta, por así decirlo. El corto sirvió para probar una historia que era complicada, meter la historia de amor y la historia de ciencia ficción, que al principio era más compleja, entonces se quitó mucha ciencia ficción, se vio en el corto que no hacía falta. Y luego sirvió para que, además del corto, se hiciera de ahí lo que se llama un teaser, que es como un tráiler de una película que no se ha hecho. Y eso ayudó mucho a ir a la televisión, a convencerle de que los Alenda éramos capaces de llevar la película hasta el final. Porque a pesar de que la historia le gustaba, el reparto era estupendo, todos los elementos, pero hay que convencer a mucha gente de muchas cosas, ¿no? Y bueno, por lo general, los productores suelen estar, yo creo, un poquito más en la parte de atrás de la película, pero tú sé que te has implicado demasiado en este largo que hemos visto. Hombre, yo creo que los productores se implican. Casi nadie, en los productores pasa que casi nadie ni en mi familia sabe muy bien lo que hace un productor. Entonces queda esa cosa de que un señor gordo, que tiene un coche bueno, eso no tanto, que fuma puros, me gusta, pero y que gana mucho dinero. Tampoco. No, tu trabajo en realidad tú eres un puente entre el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Y eso significa que no solo vas al mundo de la realidad a buscar el dinero o los recursos o la forma de que se haga, sino que de alguna manera trabajas con los dos mundos para que esa idea, que a lo mejor está en bruto, encuentre un sitio. Y eso significa que muchas veces, hombre, si todo viene rodado, muchas veces habrá casos de gente que no se meta casi, o que se pueda coger el guión y tal cual llegue porque ya tenga un nombre hecho. Pero normalmente la realidad significa que todo está en baile y todo va a ser susceptible de modificaciones, unas buscadas, otras por azar, y eso es bueno, porque eso significa que la cosa se mueve desde esa idea a la realidad. Y tú en la sombra, porque el Star System es que los directores son los autores, la productora. En el cine americano no es así, pero bueno, la realidad es que tú estás en ese papel antipático, de que se supone que si todo sale bien nadie se acordará de ti, si hay un problema tú eres el culpable, ¿no? O tú te lo comes. Bueno, y a mí me gusta ese trabajo porque hay mucha creatividad, no solo en inventarse cosas, sino en encontrarles un sitio o adaptarlas para que puedan existir. Y remarcabas la palabra idea. ¿Qué idea se te quedó a ti en la cabeza cuando los hermanos Alenda te comentaron este proyecto? Que, por cierto, están nominados ambos a Mejor Dirección Nobel por esta película que hemos visto. Hombre, a mí si pienso desde el principio, a mí la idea que está ahí, a mí yo soy en general muy autocrítico y rara vez me quedo satisfecho con las cosas, aunque va aprendiendo, o será que me hago mayor. Lo cierto es que estoy bastante satisfecho porque la película se parece a lo que pensamos desde el principio y en lo bueno y en lo malo, por lo menos en lo que yo controlo como que no ha quedado bien o que no funciona, porque había un riesgo de que es una película que tiene un aire clásico, pero no sabíamos si las historias románticas iban a estar de moda. Y bueno, pues hemos comprobado que pueden estar de moda, pero no es fácil entrar en la moda.
Entonces no ha tenido tanto éxito como hubiéramos querido. Aún así, a mí la película me gustó porque había una capacidad de contar sentimientos al desnudo, y eso está ahí. Y que ellos fueran capaces, siendo dos hermanos, que ahora esto de ser hombre no está de moda tampoco. Lo que pasa es que cuando ya tienes media vida hecha, ¿qué vas a hacer, no? Pues ellos dos hermanos, los dos directores, los dos guionistas, pero oyen mucho y han trabajado muy bien con los actores, y yo creo que eso es lo que era el germen, y bueno, confío en que eso sea lo que está ahí, ¿no? Claro, bueno, que hablabas que no ha tenido tanto éxito como el que esperabas ahora, pero una película puede tener éxito cuando menos te lo esperas, llega a cualquier plataforma o lo que sea y... Eso espero, yo estoy todavía ansioso. Está detrás de ello. Esta noche hay un eclipse, y me han dicho que es muy favorable. Estoy muy confiado. Y el público de Nerja hoy seguro que algo puede pasar de esta presentación. No me puedo quejar porque la película ha tenido un estreno en el Festival de Málaga, ganó un premio importante, que es el del mejor actor, luego también ganó un premio secundario, porque no era de los que da el jurado principal de la ópera prima, y hasta hubo una mención de un jurado católico. Pero es que luego tuvo su estreno comercial, que lo retrasamos al otoño y no funcionó muy allá, pero pasó por el Festival de Valladolid, ha sido nominado a un Goya, ayer no ganamos, pero estuvo nominado Javier en los premios Feroz, y ha estado también en 5 nominaciones en los premios ASECAN, que son los andaluces. Bueno, pues no me puedo quejar, la verdad. Es decir, que aunque no haya tenido el estreno esperado en salas, pero la crítica ha respaldado bastante bien este proyecto. Sí, ha habido algunas críticas, digamos, pero en general se ha acogido bien, y en general cuando circula por ahí, en general gusta. Lo que pasa es que es una lotería hacer cine, que las historias de repente, pues es lo que tú has dicho, igual se pone de moda o igual de repente, o no, o se descubre dentro de unos años. Lo que pasa es que, claro, hacer una película que tardas básicamente 5 años en ponerla en pie, pues luego de repente es como, ¿dónde estaba, no? Y además el cine comercial va a las salas y hay esta especie de hipercompetencia de que tiene que ser un viernes, y si ese fin de semana o llueve mucho o hace demasiado sol, pues no va la gente, y ya o estrenas a la vez que la de Queen, pues claro, pues Queen. Yo igual hubiera ido a Queen, claro. Si inundan todas las televisiones de propaganda de Queen, pues claro. Hombre, está un poco influenciado a ello. Y esta película tiene un par de ideas bastante locas, por así decirlo, pero ¿qué idea es para ti más loca? ¿La de que viajan en el tiempo o rodar en pleno verano en un autobús en mitad de Málaga? Hombre, yo como productor tenía que valorar, durante meses estás valorando que aquello tenga una coherencia y que sea viable. Y además sabes que como va a haber muchos problemas y cosas que aunque tengas muy buenos profesionales, aunque tengas incluso el dinero suficiente, siempre pasan cosas y tienes muy poco tiempo, y luego todo en el cine lo que desde fuera quizás se percibe es que todo es como mágico, pero es verdad que es que tú puedes escribir algo y contar con los mejores actores, pero luego allí puede pasar lo que sea y no funcione, y al revés, puedes tener un churro y de repente va y funciona, ¿no? Yo creo que hemos tenido muy buena gente y ha funcionado, y se nos iluminó la Virgen porque hubo un día que hicieron 40 y tantos grados en Ardales y se desmayaron varias personas, y no teníamos una roulotte de estas con aire acondicionado, teníamos lo que teníamos. Lo que pasa es que eso sucede ya cuando ya has puesto en marcha el tren y has discutido mucho del guión y tal. Y en los guiones, pues a mí como productor me toca al principio ser un poco el que mira desde fuera y decide e interviene, y ves cosas, luego ya hay un momento que pierdes la perspectiva, y cuando tenía la perspectiva, pues señalas cosas, te das cuenta de lo que va, de qué es lo que hace falta. Y bueno, yo por ejemplo, claro, es que está feo decir, pero yo sí me di cuenta de que, porque se rodaron muchas más escenas, mucho más diálogo, pero la película al final estaba en las miradas de ellos cuando se tocan en ese autobús, ¿no? Y ahí está la película, y funciona. Entonces se quedó en el tintero muchísimas cosas que eran directores noveles, que había cierta inseguridad, y además, y tú mismo nunca estás seguro, y luego te das cuenta de que menos
Es Sí, más, menos es más, siempre y está la- el repetimos por si acaso y el por si acaso. Claro, y que en el fondo, si tienes dos actores buenos y saben estar y funciona, tal. Que luego la historia se entienda mejor o peor, o sea tal, o tenga un déjà vu, pues eso ya da igual. Si funciona, te olvidas de todo. ¿Y tú qué parte disfrutaste más? ¿La preproducción, ese rodaje o cuando la viste ya en la pantalla? No, yo disfruto mucho antes cuando todavía se está moldeando, porque te das cuenta de que es una cosa como la masa que está muy en bruto y lo ves ahí todo. Entonces, en ese momento se discuten cosas que luego ya una vez el tren se va poniendo en marcha, se toman muchas decisiones, pero ya el núcleo está hecho, ¿no? Es más, yo luego intervengo poco. En el momento en que ya el tren avanza, hay varios equipos trabajando y son decisiones ya solo de cuando hay problemas. La clave es el tiempo en el que se está discutiendo cuáles son los ingredientes de la receta, ¿no? Y qué es lo necesario, no ya para contar ese guión, porque eso será lo que llega al final, sino para contar ese magma que tú me preguntabas, que es dónde está el interés, ¿no? Pues una historia de cómo se puede uno enamorar y cómo se pierde, cómo se gana y cómo se pierde, ¿no? Claro, yo creo que cada uno de los que estamos aquí seguramente habrá tenido una perspectiva diferente o distinta, o le habrá llevado a algún momento de su vida o de su vida amorosa, que eso al fin y al cabo es lo bonito de esta película. Y de todas, que es que te veas reflejado. Bueno, yo hablo de esta, que es la que tenemos aquí. No, que el cine funciona por eso, la capacidad de verte reflejado en algo, mágicamente, ¿no? Bueno, te iba a preguntar que dijera o que explicase un motivo por el que ir a ver Sin Fin al cine o a la tele cuando lo estrene, pero yo creo que la has dejado ya más que claro. Yo creo que a los que están aquí ya tenían... Bueno, pero a los que están aquí que lo vayan contando. Yo diría el motivo principal es que hay un cierto pudor. Yo me he alegrado mucho de ver la sala casi llena. Sí, suele pasar que es un público mayormente femenino. Admiro que las mujeres tienen mucha más naturalidad para tratar de sentimientos y asumir la historia. A los hombres nos cuesta mucho más. Luego cuando estás ya te entregas, pero es verdad que a priori. Entonces quizás eso sea uno de los elementos, aparte que nos haya hecho falta más promoción, etcétera, hay cosas de estas muy técnicas, pero en lo concreto, es decir, ¿cómo invitas tú al público general a ver películas de sentimientos? Cuando a mí también me ha costado años reconciliarme con Clint Eastwood, sin ir más lejos, ¿no? Y tengo claro que es un genio, pero me reía de cuando ponían Los puentes de Madison, hasta que un día me senté a verla y dije, y lloraste lo más qué grande. tonto, ¿no? En fin. Bueno, recordaros a todos que si queréis hacerle alguna pregunta, alguna duda que haya quedado con la película, podéis levantar la mano y os la contestará seguramente. Seguramente. No, por favor, hacer preguntas para que no sea esto aquí un... ¿Ella dice qué? Que ha perdido un hijo. Ahí es que no sé colocar. Ella ha perdido un hijo. No me suena. ¿Sí? Sí, que hay un momento, es cierto, porque yo me... Claro, hablaba de la actriz, de Nina, no de María como... Claro, hablaba de Nina, que era la prota de La Gaviota. Hay varias cosas respecto al drama que le sucede a María. ¿No me has escuchado? ¿No me has escuchado? Sí. No, pero repite, pero dime, a ver, si te ha quedado claro que el niño solo existe en el personaje de Nina, ¿no? Sí, de hecho lo hemos estado comentando aquí en el hueco nuestro, pero como me ha impactado eso, quería preguntártelo a ti directamente por si había alguna otro trasfondo, no sé. Gracias. No, está bien preguntado porque no hay más trasfondo. Lo que pasa es que es verdad que con lo que le sucede a María, o a Nina y a María en la ficción, sí que hay un poco de ambigüedad porque se introdujo desde el principio, tuvimos dudas respecto al intento de suicidio. Claro. Y al suicidio, porque en realidad María se suicida ese día. Esto al final está un poco difuso. A mí eso me ha costado entenderlo, ¿eh? Menos mal que tenemos aquí un grupazo. Bueno, yo
Yo os diría que... Yo quería pensar y que no- se y no lo volvía voy a- con él, pero bueno, ya me has No, dicho no, tú. yo os diría que, bueno, y es un poco truco del cine, que no pasa nada si no está claro mientras no sea ruido, o sea, mientras no te genere una duda y te distraiga. Porque efectivamente él vuelve ese día porque ese día se suicida María, que está en la bañera, etcétera, ¿no? Y vuelve a intentar que no se suicide y varias veces hablan y se sobreentiende. Pero era difícil de explicar, no solo era violento lo del suicidio, sino que era difícil de ubicar y al final, de la manera que se cuenta, queda un poco lánguido, digamos, ¿no? Tanto si es que se suicida como que está depresiva, que es suficientemente dramático para entender que como ella ha hecho el arco de caída y él ha hecho al revés, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, y aparte era delicado, ¿no? Era delicado de contar. Pero sobre todo, aparte de delicado de contar, en cine hay una cosa que, como he dicho, se rodaron muchos más diálogos y había cosas más explicadas. Pero al final lo que se busca es que fluya y que te sumerjas, ¿no? Y eso al final ha hecho que se sacrifiquen algunas informaciones en favor de que es lo importante. Si habéis entrado, eso ya es un éxito de la narración. Sí, yo creo que han entrado porque yo he escuchado ahí las lágrimas, eso. Pero eso es el final que yo creo que queda abierto. Que tú dices que se suicida, yo a lo mejor quiero pensar que se va a Cádiz y abre otra vida o... No, que se suicida en el tiempo Sí, real en el ese tiempo que, real, que ¿no? viene él a cortar, digamos, ¿no? Lo mismo que al final dice lo de ven a por mí y también eso ha generado ciertas ambigüedades o hasta problemas éticos a quien decía, pero ella en el fondo quiere que él venga o se deshace de él. No sé qué pensáis, ¿no? O como yo, por ejemplo, en mi caso, que es la segunda vez que veo la película y he entendido que él desde el primer momento ya sabe que va a crear la máquina del tiempo porque cuando ya se va, viene él del pasado o futuro, o sea, y le dice, corre trigo. Entonces, claro, son matices que tiene que estar bastante... Mira, los Alendas son tan concienzudos que todo eso estaba hiperexplicado. O sea, que había hasta lo que se llama una Biblia con todo eso razonado. Pero precisamente del cortometraje, que tenía muchas más claves de la parte ciencia ficción y del hecho de que si él viajaba en el tiempo, él permanecía, o sea, que había un tema ahí de unos clones, porque cada vez que él viajaba se quedaba uno ahí, porque de hecho él está de viejo, ¿no? Entonces, de toda esa contradicción nos quedó claro que meterse en ese berenjenal era mucho ruido. Sobre todo narrativamente exige minutos para contar eso, para que eso tenga sentido, para que no aburra. Si no tiene sentido, y ahí va un poco lo que tú me preguntabas, ¿de qué va la historia? Pues si en el fondo es una historia de amor, todo lo demás es un traje para que tú entres ahí, ¿no? Y yo creo que hemos entrado todos. Entonces, si entras ahí, luego es verdad que es deshonesto que alguien en un coloquio levante la mano y te pille y te diga, oye, eso era mentira. Hombre, no hay ninguna deshonestidad, hay dos o tres cosas ambiguas resueltas ahí un poco en duda, ¿no? Pero no nos iba a engañar, simplemente que no distraiga. Pues José Antonio, conociéndote a ti un poquito más, formas también parte de la Asociación Procinema, de productores de cine malagueños. ¿Cómo está el sector cinematográfico en Málaga, en nuestra provincia? Joder, que vaya cambio de tema. Del romanticismo a la industria. Bueno, pues yo diría, es asombroso que se hagan películas en Málaga, que no es moco de pavo. No hay, si hay una industria, o sea, si existe un cine andaluz o malagueño, es una cosa que mucha gente te dice, pues no hay un cine porque lo que hay es las películas que se van haciendo. Pero es verdad que en los últimos años se han hecho muchas en Andalucía, se hacían y se hacen más en Sevilla, pues es normal, porque está Canal Sur allí, hay más lío, digamos, y hay más empresas. Y eso ha hecho que se haya creado un grupo, un ambiente. Y en Málaga siempre había más rodajes que vienen de fuera. Entonces había muy buenos técnicos, y los hay, pero mayormente trabajan para películas o series. Ahora hay muchas series de fuera. Eso está estupendo y los políticos se han ido dando cuenta de que eso da marca, hace imagen, trae dinero
y hace promoción turística incluso. Pero claro, siempre les explicamos que entre que venga un equipo de fuera, como vinieron desde la época de Lawrence de Arabia, y que aquí contemos nuestras historias, pues hay un abismo. Porque incluso aunque venga un equipo alemán a rodar aquí una historia de Al-Ándalus, pues será la mirada de un alemán sobre Al-Ándalus, no será dos. Si lo hacemos los de aquí, pues al final sabremos contar historias y nuestras historias llegarán a más sitios. No serán los documentales maravillosos, pero extranjeros que vemos en la tele, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es un cambio. Yo llevo 20 años desde que volví a Málaga empeñado en eso. Me he peleado mucho, he sido un raro entre Sevilla. En Málaga me han considerado un traidor porque iba mucho a Sevilla, estas cosas que pasan. Pero es que es verdad que el dinero estaba. La suerte que hemos tenido es que una cadena pública como Canal Sur, aunque llena de contradicciones, y yo soy el primero que no suelo sintonizar Canal Sur casi nunca, porque incluso estéticamente duele. Pero es verdad que cumplía una cosa que se le pide a las televisiones públicas, que es que hagan otro tipo de producciones. Entonces ha ido metiendo dinero en cine y en documentales. Yo he hecho muchos documentales y aunque los ponen a las 12 de la noche, sin avisar, o sea, a veces haciendo zapping te lo encuentras por ahí. Sí, o me llama alguien y me dice, oye, están poniendo el tuyo, tal. Pues a pesar de todas esas desgracias, que son muchas, pero lo cierto es que, bueno, se ha podido trabajar y se sigue pudiendo trabajar, y espero que los que entren ahora les vamos a explicar que no es una cosa de un color y de otro, sino que es algo básico. No, es cultura y es dinero, es industria, y les explicamos siempre que si los niños, según dicen las investigaciones, ven 4 horas de audiovisual al día, 4 horas, entre móviles, televisión, etcétera, pues que dejar eso en manos de otros es un poco raro. De la misma manera que a la hora de comer tú tienes claro que comes la aceituna, el aceite, quieres que sea de oliva, ¿no? Claro. No irías todos los días a McDonald's, ¿no? Si no vas a McDonald's todos los días, ¿cómo vas a dejar las 4 horas de audiovisual en manos de...? Entonces te dicen, es que hacer las películas aquí es más caro. Digo, claro, será más caro. Lo mismo que comprar el martillo en la ferretería y no en el chino. Es más caro. Pero al fin y al cabo es producto de aquí. Efectivamente. Y bueno, hablas de precio por así por encima. ¿Qué presupuesto alrededor tiene esta película? Así. Vamos, el coste real de esta película es en torno a 1 millón. Lo hemos conseguido hacer por menos, lo cual no sé si es bueno. Pues quiere decir que hemos cobrado muy poco y que siempre... Pero esto es lo que viene pasando ahora mismo con todas las cosas, que como nos gusta ir a comprar la camiseta más barata, pues al final nunca piensas dónde está el que fabrica la camiseta, ¿no? Y que probablemente se ha tenido que apretar. Entonces a todos nos aprietan y nos convencemos de que tenemos que rebajar las cosas para poder llegar al mercado y que un día nos tocará la lotería o la flauta sonará y entonces ya recuperaré todo lo que puse, las miles de horas sin cobrar, ¿no? Bueno, yo creo que lo del dinero es importante para los que estamos dentro. Para el que está fuera, yo creo que lo importante para la gente es que reconozca que hay una producción propia, que es importante que se cuenten historias de aquí, desde aquí, y que eso además generará más cosas. Siempre lo mismo que haya estos cineclubs o que haya centros de exposiciones, genera más cosas, ¿no? Así que es importante defenderlo y no caer en esas cosas que hay, esas modas que hay de criticar, que si los del cine, que si no sé qué, son tonterías, porque es verdad que el cine tiene un nivel de exposición de tontería, de glamour, un poco exagerado, pero luego cuando conoces la realidad es mucho más grande que lo que sale en la tele, ¿no? Así que... O sea, que supongo que tú ahora los premios Goya ya te da igual si los gana o no los gana, o... Bueno, el premio Goya lo tenemos dificilísimo. Estar nominado ya es un premio, o sea, que estar allí. Pero vamos, si yo te contara que lo difícil que es, vamos, que mientras estaba por la película estaba intentando conseguir entradas para actores del equipo y no está claro que puedan ir, para que os hagáis idea, ¿no?, de cómo que es complicado. No, vamos a ver, estar en todo eso, como en todos los trabajos, estar en la promoción es vital, porque las cosas... hay que hacer que encuentren su público y su espacio, ¿no? Y la película afortunadamente ha sonado
poco, pero ha sonado bien, o sea, que ha generado buena onda, y eso es importante. Pero vender otra, estamos en otros proyectos, yo no puedo pasar 5 años empujando una película de nuevos realizadores, porque eso no hay quien lo pague. Así que No está pagado. No hay dinero para pagarlo. Tendría que estar teniendo unos éxitos que estadísticamente son difíciles. Bueno, y la vida del productor, por así decirlo, no es mientras la película la están echando, yo me relajo. Yo sé que ahora tú estás sin parar. ¿Algún proyectito que me puedas contar que tengas ahí entre manos? Sí, mira, nosotros teníamos que estar rodando ya, pero todo ha ido más lento, con una directora malagueña, Regina Álvarez, un documental sobre Danza Invisible, el grupo, y el ambiente, digamos, que lo creó, el ambiente internacional que había cultural en Torremolinos y la Costa del Sol en los años 70-80, del cual ellos son un poco el exponente, o digamos el fruto, que luego va y se mezcla en la movida madrileña, y llegaron fueron los primeros que grabaron en Londres, por ejemplo, un disco. Es decir, en la historia del grupo, que sigue en activo, nos sirve un poco para contar eso, y ese proyecto ya tenemos parte de la financiación, pero ha ido viniendo más lento de la cuenta. Y luego estamos con otro proyecto para una película entre ficción y documental sobre los testimonios extranjeros que han publicado varios libros de los meses de guerra civil en Málaga, ¿no? Son conocidos el libro de Gerald Brennan, de Gamel Wolsey, de Arthur Kessler, pero ahí hemos encontrado pues hasta 12 o 15 extranjeros de 10 nacionalidades que quedaron muy impactados. Casi todos, digamos, empatizan con la República, pero en todo caso tienen una mirada muy en lo concreto y en lo humano hacia el conflicto que se vivió, que fue una situación un poco extraña en la ciudad, al margen casi de todo, de la República y de los golpistas. Y en esos meses tan extraños, que no fue una gran historia en el sentido de que no ha sido tan legendaria como Guernica o como la Batalla del Ebro o Madrid, y creo que en parte fue porque para los dos bandos fue un poco vergonzoso, sobre todo para la República, el caos que hubo en Málaga, pero estas personas quedaron suficientemente impactadas para escribir casi todos un libro, y que además empezaron a salir justo a los meses de caer Málaga en manos de Franco. Y esos libros han seguido reeditando y algunos han vuelto a aparecer, el que fue cónsul norteamericano, el mexicano que fue una especie de Slinder, el inglés ya estaba, el Peter Chalmers Mitchell. Total, que hay unas miradas internacionales a un episodio de la guerra aparentemente menor y que probablemente, desde mi punto de vista, es un poco un resumen de todo y mucho más interesante de lo que parece. Pues con eso estamos intentando hacer una película que ojalá sea en coproducción internacional, porque tenemos varios potenciales socios, ¿no? Pues estaremos entonces pendientes a ello. Esta película supongo que está ambientada en Málaga, ¿no? Hombre, claro. Lo que pasa es que no será... hemos buscado una fórmula para evitar eso que es tan difícil de producir, que sería convertir Málaga en el 37 y vestir a 1000 personas de milicianos. Y como eso es difícil, es caro, y además a menudo lo ve uno en la tele, en series norteamericanas, con una calidad extraordinaria, que esto es parte del problema, es que estamos acostumbrados a ver cosas con un listón tan bastante alto. Claro. Todos estamos ya acostumbrados a algo tan sofisticado, que esa es la medida. Entonces cualquier otra cosa la comparas. Bueno, eso es inevitable, pero una de las posibles soluciones es plantear algo un poquito diferente, o salirse de ese mismo esquema. Si fuéramos una producción británica, ya sabemos cómo ambientaríamos esa, ¿no? James Ivory, sabemos cómo sería esas villas del Limonar donde sucedían estas cosas, y eso nos gustaría. Pero bueno, probablemente con creatividad y otro tipo de soluciones, pues contemos una historia que también llega al corazón, que es de lo que se trata. Si no, yo te invito a que te dé una vueltecita por Nerja y los alrededores, que tenemos muy buenos espacios para ambientar la película. Tomo nota. Pues bueno, si hay alguna preguntita más para antes de acabar, aprovechad que lo tenemos aquí. Seguro que hay alguna cosa más. Con la luz vemos poco, que no pero sea de bueno. dinero.
Si es de dinero, también de dinero. Felicitar a todos, a los directores y al actor, el momento cumbre tremendo cuando llegan a la playa y ahí hay un estallido emocional terrible, tremendo. Hacía mucho que yo no sentía tanto en una película. Muchas gracias. Pues nada, yo creo que eso se merece un aplauso, porque yo creo que aquí todos hemos sentido. Y nada, daros las gracias por acudir a esta nueva edición del ciclo 29 fotogramas. Gracias a ti por estar aquí presentándonos esta bonita película. Y nada, invitaros a estar pendientes a nuestras redes sociales, al perfil del Corto de Vista en Facebook, al perfil del Ayuntamiento, que llegarán nuevas películas aquí a Nerja. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.